hacerle un forro a un cuadrado. En este caso estamos utilizando una caja, pero vamos a imaginarnos que esto es un colchón y queremos hacer una sábana para hacerlos el esquinero. Lo primero que haríamos sería medir todo el cuadrado, ¿verdad? Del colchón, de lo que queremos. Y vamos a hacer las medidas primero de el alto. Esto mide, en este caso, mide 5 centímetros y medio, bueno, 6 centímetros, 5 y medio, ok, 5 y medio centímetros, 5 y medio centímetros. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir aquí 5 centímetros y medio y le vamos a sumar 1 centímetro más porque es lo que vamos a hacer para el doblez de el ruedo. Entonces sería, si son 5 centímetros y medio, serían 6 centímetros y medio. Al 6 centímetros y medio vamos a hacer un cuadrito, 6 centímetros y medio aquí, y aquí haríamos nuestra marca, 6 centímetros y medio, ¿ok? Ahora vamos de igual manera, vamos a hacer un cuadrado, entonces sería 6 centímetros y medio también hacia acá. Y sería 6 centímetros y medio hacia aquí. Y aquí nos quedaría este cuadrito. Bueno, este cuadrito. ¿Ok? Ahora le vamos a colocar de aquí para acá los centímetros que tenemos de la caja, ¿verdad? Que en este caso serían 20 centímetros. Entonces de aquí a aquí vamos a hacerle los 20 centímetros. Que sería acá. ¿Okay? Por ahora solamente vamos a hacer solamente una esquina para que probemos pero en todo caso habría que hacerle todo eso por todas las esquinas. Entonces aquí habría que medir el largo del colchón, en este caso, ¿verdad? En la caja que estamos utilizando, pero sería el colchón. Entonces medimos de aquí a aquí cuánto serían. Entonces esto tiene 30 centímetros, entonces mediríamos aquí también 30 centímetros hasta aquí. 30 centímetros hasta aquí. Haríamos una línea recta que sería el doble y aquí sería 6 centímetros y medio igual. 6 centímetros y medio. ¿Ok? Así. Bueno, ya haciendo esto nos quedaría lo que se llamaría el cuadro de el colchón. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer también esta esquina, entonces tendríamos que colocarle estos 6 centímetros y medio más acá para poder hacer el doble, y así nos quedaría un cuadro completo. ¿Okay? Vamos a hacerlo todo completo y ahorita lo vemos cómo nos va a quedar. Ahora que estamos en la máquina, vamos a hacer primero este trabajo, que es de hacer el encuentro de las esquinas. Para ello simplemente vamos a hacer esto al 0,5 centímetros, que es lo que vamos a dejar aquí. Vamos a coser todas las esquinitas hasta arriba. ¿Okay? Si queremos darle una mejor terminación, podríamos pasarle para acá un overlock, o podemos pasarles el zigzag.
parte, y aquí tenemos, y ya acá también lo tenemos listo. Y acá también lo tenemos listo. Fíjense cómo nos quedó nuestro cuadro esquinero. Tiene que quedar así, ¿no? Okay. Bien, vamos entonces ahora a hacer el otro trabajo que vamos a hacer, que es cómo colocarle las esquinas para que nos queden muy fácil de montar cuando estamos, y para ello vamos a utilizar estos cuadritos que dejamos acá. Ahora vamos a agarrar estos cuadritos que tenemos acá. Quedaron pequeños, pero cuando uno los hace en una sábana, en la sábana de uno, pues va a quedar muchísimo más grande, ¿verdad? Vamos a coser de un lado al otro lado, así que hay que quedarnos derecho. Vamos a coser de un lado y aquí vamos a dejar una pequeña aberturita, una abertura chiquita, solo para después sacarlos por allí. De eso lo vamos a hacer con todos los cuadritos. Una vez que tengamos ya todos los triángulos realizados, vamos a coserlo exactamente en las esquinas de nuestra sábana. La parte que quedó descosida la introducimos dentro para que colocarla acá, así, y vamos a colocársela así que quede lo mejor y lo más limpiecito posible en nuestro trabajo. Vamos a colocarla así. Si lo hacemos en una grande, ¿verdad?, va a ser mucho más fácil de hacer miniaturas, pero bueno, aquí estamos. Entonces nos agarramos aquí hasta donde llegue la costura. Donde llegue la costura nos vamos a parar y solamente le vamos a dar una vuelta al triángulo, así, y ahí volvemos otra vez a nuestra costura. Rematamos y ahora nos vamos a ir a la otra esquina.
Bueno, ahora vamos a probar cómo quedó la funda que hicimos en la cajita. Entonces para ello vamos a colocar todas las esquinas, siempre buscando bien que nos quede bien centraditas las esquinas aquí. ¿Ok? Bueno, cuando lo hagamos en el colchón también vamos a hacer lo mismo aquí. Y también hacemos esta otra que sería aquí. Así nos quedaría nuestro esquinero. ¿Okay? Esta es la parte superior. Fíjense cómo queda aquí, exactico, miren cómo queda, miren con las medidas que hicimos, queda exacto. Y observen cómo queda la parte de abajo del colchón. ¿Qué hace esto? Esto hace que no hace falta colocarle elástico, sino que ya con estas esquinas, que fue las que le sacamos de los cuadros, perfectamente sirven para colocarle y sostenerlo en nuestra cama. ¿No les parece una idea genial? Bueno, aquí Genialmente Creando, recuerden, suscríbanse al canal que estamos haciendo videos todas las semanas.